Hola, en este video voy a tratar de mostrar o de responder a la pregunta cómo se analiza o cómo es posible analizar un texto. Por diferentes medios, libros, revistas, artículos, videos, también por las redes sociales, ustedes van a encontrar sugerencias sobre cómo subrayar, cómo extraer las ideas principales de un texto, cómo señalar las secundarias, que utilizar un color, que utilizar otro. Pero muy difícilmente ustedes van a encontrar a alguien que les diga cómo en un texto muy concreto, muy específico, puede ir localizando y qué pista surge y qué es lo que manualmente hace para que pueda organizar el texto con la menor cantidad de lecturas posibles del mismo y con mayor eficacia. Es una cosa que he aprendido, es muy difícil que ustedes encuentren este tipo de sugerencias por otros medios. Seleccioné el texto El espíritu de la ilustración porque simple y sencillamente porque es uno de los últimos textos con los que yo he estado trabajando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es válida la recomendación de que un texto tiene que ser leído tratando de ver el título, tratando de ver quién es el autor. El tipo de editorial también es muy importante. El tipo de edición que hacen los editores sobre un texto es muy válido. Es importante recorrer el índice general. Todo eso vale siempre como sugerencia. Pero cuando ya estamos leyendo, ¿qué es lo que podemos hacer? Les voy a decir qué es lo que yo hago. Primero hago una revisión muy general, pero a la vez muy específica. Me detengo en aspectos muy específicos del texto. Para mí, el primer párrafo de un capítulo, el primer párrafo del libro, siempre es crucial. Les sugiero que se detengan en eso. Y vamos a ver en este texto por qué es crucial. Por ejemplo, este texto comienza diciendo: no es fácil decir en qué consiste exactamente el proyecto de la ilustración, y por dos razones. De entrada, ¿qué es lo que vimos aquí en esta primera oración? Que dice por dos razones. No me tengo que detener porque esta especie de conector me va a decir a mí qué es lo que tengo que yo encontrar en el texto. El autor me dice dos razones. Yo tengo que localizar a lo largo del texto las razones. Después de decir eso, dice: de entrada se trata de una época de desenlace, de recapitulación, de síntesis, no de innovación radical. No me dijo en primer lugar, pero me dijo de entrada. De entrada es un sinónimo, es un conector que a mí me permite decir que eso es lo primero que está tratando. Porque la lectura que hace, si yo sigo la lectura, más abajo dice, en el siguiente párrafo, el segundo obstáculo consiste en que el pensamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el texto está organizado y mostrando ideas párrafo por párrafo, y yo lo que tengo que detenerme es saber cuáles son las ideas que va a mostrar en cada uno de los párrafos. Entonces, subrayo de entrada, solamente eso, ¿sí? Y me sigo con la lectura. Voy encontrando a lo largo de la lectura que el autor insiste en ideas que son muy semejantes, que tienen palabras o significantes más o menos conectados, y que a mí, por lo tanto, me van a llamar la atención. Por ejemplo, dice más abajo: la ilustración absorbe y articula opiniones que en el pasado estaban en conflicto. Eso a mí particularmente me llama la atención porque más adelante dice: acoge en el seno a los antiguos y a los modernos, a los universalistas y a los particularistas. ¿Qué es lo que hago? Señalo al lado del párrafo, ¿sí?, una pequeña línea y la recorro hasta la segunda oración que me llamó la atención. Pero después descubro con la lectura que hay otra oración importante. Los ingredientes, dice, son antiguos, pero la mezcla es nueva. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Enlazar, y de eso se trata un texto. El análisis de un texto es el análisis que hace una especie de químico.
El químico lo que hace es tiene los componentes generales, lo que empieza a ver las particularidades de ese compuesto. Eso es lo que tenemos que hacer con este texto. ¿Qué es lo que hago entonces? Agrego una pequeña línea a la cadena de 2 líneas anteriores que ya había señalado. Y entonces así empiezo a establecer el análisis del párrafo. Como ustedes ven, el análisis es relación interna de los elementos que componen las ideas de un autor. Continúo con la lectura. Veo que en el segundo párrafo apareció segundo obstáculo. Eso inmediatamente me hace a mí colocar al lado del texto el número 2, porque ese es el segundo elemento. Ya cuando dijo de entrada coloqué 1. En este momento coloco 2. Y sigo con la lectura. Vamos al segundo párrafo. El segundo obstáculo consiste en que el pensamiento de la Ilustración es fruto de muchos individuos que, lejos de estar de acuerdo entre sí, se enzarzan constantemente en violentas disputas tanto entre países como en cada país. A mí me llama la atención algo ahí. No recuerdo exactamente qué quiere decir enzarzar. Para comprender correctamente un texto, lo que tengo que hacer es ir a localizar lo que es enzarzar. Para eso me valgo de una herramienta básica. Antes tenía que abrir el diccionario y buscar hoja por hoja, irme a la palabra. Entonces lo que hago ahora es simple y sencillamente me meto a internet, me coloco en la página RAE, que es la página de la Real Academia Española.es, y empiezo a buscar. Busco qué es enzarzar rápidamente y continúo la lectura, porque entonces así adquiero mayor comprensión de lo que estoy leyendo. ¿Qué es lo que sigo? Pues sigo con la lectura, ¿no? Entonces, más adelante, 2 oraciones más adelante, dice: la Ilustración fue más un periodo en debate que de consenso. ¿Qué es lo que hago? Relaciono esto con lo que dijo anteriormente en la parte anterior, donde se señala que los asuntos de la Ilustración unen diferentes tipos de corrientes en debate. Entonces, ahí pongo página. En la página número 10, que es la que estoy leyendo, pongo ahí ver página 9. Y así me permite tener una conexión más estable del texto. El párrafo que estamos comentando termina con la frase: no nos cuesta demasiado aceptar la existencia de algo a lo que podríamos llamar el proyecto de la Ilustración. Pero como estoy haciendo una lectura detenida del mismo, de repente recuerdo que la primer parte de este capítulo dice lo siguiente: no es fácil decir en qué consiste exactamente el proyecto de la Ilustración. ¿Qué es lo que encuentro en la lectura? Reiteración de palabras, reiteración de significantes, y lo que hago es subrayar la palabra proyecto de la Ilustración, porque ahora lo que me va a quedar más claro en el transcurso de la lectura es que el texto nos va a dar los elementos clave de este proyecto de la Ilustración. Parece que mi lectura no es tan inválida, porque justo en la página 10, el siguiente párrafo inicia con esa palabra. Dice: en la base de dicho proyecto. Ok, si nosotros vemos que un autor está reiterando por palabras, por significantes, por temas, lo mismo que quiere tratar, es importante que nosotros vayamos detenidamente señalando en dónde aparece, para este caso, las palabras, el significante, la temática. Ese párrafo pequeño va a ser central en lo que viene a continuación. Dice: en la base de dicho proyecto podemos encontrar 3 ideas, que a su vez nutren sus incalculables consecuencias. 2 puntos: la autonomía, la finalidad humana de nuestros actos y la universalidad. ¿Qué encontramos aquí? Que nos está diciendo el autor que va a tocar 3 temas de ese proyecto de la Ilustración. Repito: la autonomía, la finalidad humana de nuestros actos y la universalidad. Ahí subrayo y voy colocando: 1 autonomía, 2 a finalidad humana y 3 a universalidad. ¿Por qué? Porque tengo que estar atento a estas palabras, porque van a aparecer a lo largo de mi siguiente lectura. ¿Sí? Bueno, el autor me ayuda. Dice: el primer rasgo constitutivo del pensamiento de la Ilustración, si ya dijo el primero, ¿qué fue lo que anoté? Autonomía.
Estoy seguro que se refiere a autonomía. Continúo con la lectura. Y entonces al lado pongo el número 1 que ya le había puesto autonomía para ver la relación que viene en el discurso del propio autor. Repito, el primer rasgo constitutivo del pensamiento de la Ilustración consiste en privilegiar las elecciones y las decisiones personales en detrimento de lo que nos llega impuesto por una autoridad ajena a nosotros. Y esa preferencia comporta dos facetas, una crítica y una constructiva. ¿Qué me está diciendo? Este elemento de la autonomía tiene dos elementos internos y entonces subrayo, pongo uno a crítica y uno B a constructiva. Continúo con la lectura. Dice después que estas fases se pueden relacionar con las palabras emancipación y autonomía. ¿Okay? Entonces pongo 1A y 1B porque está haciendo equiparable en el tiempo y en el discurso estas dos nociones. Continúo con la lectura, una lectura detallada. Más adelante dice, se acabaron los dogmas y las instituciones sagradas. Esto de se acabaron los dogmas y las instituciones sagradas, a mí me permite ver que el autor está señalando que el proyecto de la Ilustración se opone a algo. ¿Qué es lo que hago ahí? Una economía. No pongo yo, se contrapone contra y opina en contra de. No, pongo simplemente la palabra VS o B chica S. ¿Qué quiere decir eso? Yo ya sé que esa palabra, pues porque existe en el lenguaje común ahora, significa versus. En la lectura me está diciendo que el proyecto de la Ilustración se opone a la idea de autoridad. Bueno, continúo con la lectura del texto, ¿sí? Veo que más adelante también hace algo semejante y dice, lo que se rechaza, ese se rechaza, lo entiendo ahora como lo que rechaza el proyecto de la Ilustración es la sumisión, dice, a la sociedad o del individuo o preceptos cuya única legitimidad procede del hecho de que la tradición los atribuye a los dioses o a los ancestros. Entonces ya tengo dos elementos ahí que estoy uniendo. Se opone el proyecto de Ilustración a la autoridad y se opone al buscar la legitimidad a través del fundamento entre los dioses o los ancestros, ¿no? Y la siguiente oración le pongo una flechita porque dice algo crucial. Lo que debe guiar la vida de los hombres ya no es la autoridad del pasado, sino su proyecto de futuro. Continúo con la lectura, veo que está fundamentando el asunto, ¿sí? Y más adelante, ya en la página 12, me detengo. Dice, los hombres de la Ilustración se dedican a observar y a describir creencias del mundo entero, no con la intención de rechazar las religiones, sino para que sirvan de guía en el camino de la tolerancia y para defender la libertad de conciencia. ¿Por qué me llama la atención? Porque dice qué es lo que hacen los que pertenecieron a esta época, los ilustrados, para producir el saber de la Ilustración. Dice, se dedican a observar y a describir. Entonces va a ser el elemento central que me permite a mí comprender lo que viene a continuación. Si se dedican, dice el texto, a observar y describir, ¿sí?, se va a oponer, por lo tanto, al pensamiento de la magia y la revelación, que es lo que describe a continuación. Y dice más adelante que la primera autonomía que se conquista es la del conocimiento. ¿Qué es lo que hago? Subrayar la palabra autonomía porque es el tema central de este primer elemento del proyecto de la Ilustración. ¿Qué pongo ahí? 1, autonomía, al lado pongo 1, autonomía, y después conquista el conocimiento. Entonces el conocimiento ahí aparece como elemento central, ¿sí? La siguiente, dos oraciones más adelante, afirma, el conocimiento tiene dos únicas fuentes, la razón y la experiencia. Si ustedes ven, estoy abriendo un árbol, autonomía, conocimiento, después coloco razón, experiencia, ¿no?, como elementos sustantivos del conocimiento. Entonces, el siguiente párrafo se dedica a hablar sobre el desarrollo de la ciencia. Como ven, estoy tratando de ir desarticulando las ideas centrales del autor para comprender lo que él me está diciendo en el texto. El siguiente párrafo está dedicado a la ciencia. ¿Qué es lo que hago? Colocar solamente la palabra ciencia y subrayo la palabra ciencia dentro del párrafo. Si ustedes hasta el momento están viendo poco subrayo del texto
y hago solamente algunas anotaciones al margen y algunos subrayados de palabras y algunos subrayados muy breves de las oraciones que considero principales. Hasta el momento eso me permite a mí que si yo voy al texto, voy a encontrar el tema central de cada uno de los párrafos y algunas ideas centrales sin estar tachoneando todo el texto. Cosa que, desde mi punto de vista, no logra servir de apoyo para localizar las ideas centrales del texto. Si yo subrayo todo, parece que todo es importante. Y no, tenemos que ir viendo en relación a cada uno de los párrafos qué es lo importante y qué le sirve de acceso para desarrollar la idea central. Más adelante el propio autor me ayuda. Estamos en el tema de la autonomía y dice, inicia el párrafo, en la página 13, el principio de autonomía cambia radicalmente, tanto la vida del individuo como de la sociedad. Y ahí lo que va a señalar es en qué cambian las cosas. Entonces aquí lo central es que ya me está diciendo qué es lo que cambia. Como ustedes van a ver en la propia lectura, al final dice que hay cambios en la cultura, hay cambios en la idea del hombre, hay cambios en la construcción de los géneros literarios, ¿sí? Pero también hay cambios en la comprensión del medio natural. Entonces lo que voy colocando al lado del párrafo es cambios en lo cultural, cambios en la concepción del hombre, cambios en la concepción de lo natural. Dice, pero también incluye aquí cambios en la concepción del papel del artista. Entonces, todos estos elementos conforman la idea de cambio cultural. Veo el siguiente párrafo, también me dice algo y me da pistas. Dice, y inicia con la palabra que estamos trabajando en esta primera sección del propio texto. La exigencia de autonomía transforma más profundamente todas las sociedades políticas, precede y culmina la separación de lo temporal respecto de lo espiritual. Entonces, ahora veo que este párrafo no va a estar dedicado a la cultura, sino va a estar dedicado a lo político. Subrayo de nuevo autonomía, subrayo político y coloco al lado del texto cambios en lo político. Si yo veo el texto y sigo leyendo, voy a comprobar que esta hipótesis es central. Dice que se cambia lo político bajo dos principios. Y lo dice claramente en la página 15. Esta exigencia lleva a dos principios. El primero, y siguiendo con mi forma de trabajo, si dice primero coloco uno, porque está hablando explícitamente de que va a enunciar un elemento y después vendrán otros más o otro más por lo menos, ¿no? Dice el texto, el primero es el de la soberanía. Ya pongo ahí uno, soberanía al lado. Subrayo solamente el perfil del párrafo y veo que en la siguiente oración dice el segundo. Subrayo el segundo. El segundo es la libertad del individuo y subrayo al lado. Pero la anotación la pongo en el espacio que queda de la fotocopia del libro y pongo 2, libertad del individuo. Continúo la lectura pensando que va a seguir con el tema de lo político. Pero cuando ya inicia el siguiente párrafo, me cambia un poco el texto. Dice, todos los sectores de la sociedad tienden a convertirse en laicos. Entonces ya no es lo político lo que está aquí en juego, el tema, sino la idea de laicidad. Entonces pongo ahí lo laico. Ya tenemos entonces, si vamos sumando las ideas, cambios en lo cultural con varios niveles, cambios en lo político con varios principios, y aquí empieza otro tema que es cambios en la idea de laicidad. Y va a señalar, voy a ir señalando aquí que existen 3 tipos de aspectos importantes en donde lo laico, la laicidad, va a entrar de lleno a nuestras sociedades modernas. En lo político, dice el autor, en la justicia, y más abajo dice, y lo mismo sucede. Cuando algún autor ya pone y, lo mismo en este caso sucede, quiere decir que está incorporando implícitamente un tercer elemento. Es decir, los autores no me tienen que decir en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, no. Utilizan diferentes tipos de estrategias argumentativas, lo que algunos llaman conectores, para ir introduciendo sus ideas. Y eso es lo que tengo que descubrir en cada autor. No todos los autores escriben de la misma manera, todos tienen su estilo, y en la comprensión del texto requiero ir reconociendo el estilo particular de cada autor. Entonces,
Los temas de lo laico, ya habíamos dicho, eran política, justicia, escuela. Y viene una oración que me llama la atención. Y con la prensa, dice. Entonces ya incluyó otro elemento porque ya caracterizó lo de la escuela. Entonces descubro que el aspecto de lo laico que quiere subrayar se refiere a lo político, la justicia, la escuela, la prensa. Más adelante, con la misma estrategia, dice, y también con la política. Entonces ya veo que es otro elemento, ¿no? Entonces coloco la economía, Termina el párrafo. Y entonces de repente dice, el espíritu de la Ilustración no se limita a exigir la autonomía, sino que además trae consigo sus propios medios de regulación. El primero de ellos tiene que ver con la finalidad de las acciones humanas deliberadas. Yo tengo en mente que esto ya lo vi. Este fue el primer elemento de la página 10 que estuve analizando, donde presenta los 3 elementos básicos, ¿sí?, del proyecto de la Ilustración. Me voy a la página 10 y veo que es cierto. Dice la autonomía, la finalidad humana de nuestros actos y la universalidad. Entonces, el autor, sin decir aquí va el segundo tema, ya lo está tratando. Entonces tengo que estar atento en la lectura y veo que ya lo trata. Entonces, ahora estoy en la página 16. ¿Qué es lo que hago? Poner página 10, 2, porque es el segundo tema que ya anunció en la página 10. Sigo con la lectura y hay algo que me llama la atención de la propia lectura, que viene una tipografía diferente, tipografías en cursiva. Debo de estar atento porque una tipografía diferente en un texto indica que hay una caracterización especial que hace el autor. Pero también tengo que reconocer algunas reglas básicas de la escritura en español. Se escriben en cursivas todas las palabras extranjeras o aquellas que quiere recalcar el autor. En este caso estoy en la segunda acepción. El autor quiere recalcar algo y está en cursivas humanismo. Y es lo que va a desarrollar como tema central en el punto que se refiere a la finalidad de las acciones liberadas. El humanismo que va a tratar de caracterizar al periodo de la Ilustración y que va a proyectar a la sociedad tal como la conocemos ahora, ya no va a ser entonces la búsqueda de la autoridad de los dioses, sino dice el humanismo, lo que proyecta, el humanismo creado en la época de la Ilustración, lo que proyecta la búsqueda de la felicidad y del bienestar y el desarrollo de la vida privada. Estos son los 3 elementos. Pongo humanismo, un puntito, felicidad, otro bienestar y otro vida privada. El siguiente párrafo dice la segunda restricción. Eso quiere decir que ya hubo una antes, ¿no? Y me devuelvo y veo que sí. La primera es la finalidad de las acciones humanas liberadas. La segunda restricción se refiere a la universalidad. Y lo que hago es ir remarcando solamente las palabras centrales y haciendo anotaciones al final del texto. Con una lectura atenta, nosotros nos ahorramos tiempo. No necesitamos volver a leer el texto varias veces para ir encontrando las ideas principales. Una lectura atenta es encontrar los conectores discursivos, las palabras que se reiteran, los temas centrales y la descripción en una especie de árbol de los elementos que existen relacionados en el discurso del autor. Por ejemplo, recuerden ustedes, nosotros localizamos los 3 temas en la página 10, que eran los temas de la autonomía, la finalidad humana de nuestros actos y la universalidad. ¿Qué es lo que fuimos haciendo en estas 4 o 5 páginas? Ir descubriendo los elementos que el autor nos está presentando para ver cuál es ese proyecto de la Ilustración. Espero que estas pistas básicas o esta forma de mostrar cómo se lee un texto o cómo yo en especial leo un texto les pueda ser útil en el trabajo de comprensión de un texto escrito.